Felipe Romero Sánchez. Gracias, que no José Luis. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Buenos días, don Álvaro. Mi saludo para don Bienvenido Rodríguez, don Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, para todo este equipo maravilloso que hacen posible que lleguemos a cada uno de sus hogares y a la radio de sus vehículos, sobre todo. Miren, yo creo que fue valiente el discurso del presidente Luis Abinader en el día de ayer, en el marco del escenario de las Naciones Unidas, la 76 Asamblea de las Naciones Unidas. El presidente colocó en blanco y negro la realidad que vive la República Dominicana con toda esta corriente migratoria, y creo que se quedó corto, porque el presidente también parece que no mencionó una presencia extraordinaria de la corriente migratoria venezolana hacia la República Dominicana. Y cuando se habla del tema también de la inmigración, hay que abarcar el peso de las corrientes migratorias. El peso obviamente más importante, el peso más duro que tenemos nosotros es el peso de la problemática haitiana. Y el presidente lo simbolizó, y de una manera llana, un lenguaje llano, entendible, comprensible, le dijo al mundo: no se sorprendan, esas palabras son mías obviamente, no se sorprendan, no se espanten, porque lo que ustedes han visto en Texas, lo vivimos nosotros a diario. Lo vivimos nosotros a diario. Y el tema de la seguridad fronteriza, de la seguridad de las naciones, y mucha gente tienen ahora aquí, se están discutiendo dos corrientes, sobre todo tanto del mundo antropológico, de corriente de pensamiento, si se quiere decir liberal, por no decir de ideología de izquierda, y corriente del pensamiento jurídico y político a nivel internacional, donde se basa en un principio que el hombre es libre por naturaleza. Y entonces, base al principio de que el hombre es libre por naturaleza, esos grupos entienden que no importa dónde quiera ir el hombre, que el hombre es libre de ir, inmigrar, porque nosotros somos inmigrantes por naturaleza. Y es cierto. Y todo eso es cierto. Pero si nosotros nos ponemos y nos vamos a los anales de la historia, que a veces a Rosendo no le gusta mucho que contextualicemos con la historia, desde la formación de esas tribus primitivas, se forman las naciones precisamente para establecer un orden. Por eso se crean las naciones. Y se establecen naciones y se establecen territorios. Pero señores, los animales son libres de transitar por la selva. Los animales libres no tienen límite. Ahora, cada animal, cada manada de animal marca su propio territorio. Y cuando marca su propio territorio, ese territorio, sobre todo el tema de los lobos, lo defienden, y son decenas de kilómetros, lo defienden a capa y espada, y esa pelea entre esa manada de animales son bestiales. Incluso, Felipe, antes de la existencia del Estado moderno, ya con separación de poderes y con algunos principios de modernidad como constitución y leyes escritas, ya el sistema feudal, donde el rey, el príncipe, la nobleza estaba a cargo de la defensa de la ciudad, mantenía las murallas, ya se había iniciado el control de movimiento. El siervo, en condición casi de esclavitud, no podía abandonar el feudo sin permiso o sin liberar una deuda. Y fuera de los peregrinos o fuera de los que en esa época se dedicaban a ciertos aspectos del comercio, ya comenzaba en esa Europa, antes de la era moderna, el control de movimientos. No estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea lo ideal, pero ciertamente el mundo tiene muchos siglos construyendo lo que hoy conocemos precisamente como esa seguridad externa en materia de entrada y salida. Antes la frontera eran físicas.
Sí, los límites, tenías, por ejemplo, ciudades amuralladas. Santo Domingo era una ciudad amurallada. Correcto, correcto. Incluso en un momento determinado tú podías incluso hasta permitir que personas hostiles estuvieran alrededor, incluso se hicieran hasta asentamientos, porque ¿por qué surge Haití precisamente? Fue por eso. El surgimiento de la división de esta isla tiene sus orígenes en las devastaciones de Osorio. En el abandono de una frontera. En el abandono de una franja importante de la isla. Entonces, obviamente, ahora, ¿qué resulta? Que cuando el presidente hace ese planteamiento, le está diciendo a la comunidad internacional, nosotros no podemos cargar con ese peso específico, porque a Haití lo han dejado solo. Pero no solamente que han dejado solo a Haití, sino que le han dejado sola a la República Dominicana. Óyeme, yo te voy a decir una cosa. Si tú haces un análisis sobre todo el tema migratorio, no hay un país, ni siquiera los Estados Unidos, que tenga en estos momentos más peso migratorio que la República Dominicana. Y tú me dirás, bueno, pero que Estados Unidos surgió sobre la base de inmigración. Digo, sí es cierto, pero sobre la base de una inmigración regulada en función de los intereses de los norteamericanos, no en función de una imposición de un país a otro, que por demás no existe como país, ni existe como Estado. Porque son estados inexistentes, dominados por élites mafiosas, que cuando tienen cualquier tipo de dificultad, ven el tema de la inmigración como un escape a la presión social interna de su país. Por eso tú observas haitianos en Brasil, en Perú, lo observas en Chile, lo observas en México, lo observa en Canadá, lo observa en todos los estados de Estados Unidos, lo observa en República Dominicana, en Bahamas, en toda parte del mundo. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque uno de los principios fundamentales de los haitianos es la promoción de la inmigración como un mecanismo de válvula de escape a la presión social. Ellos entienden eso. Y te la promueven no importa dónde. Por cada haitiano que sale de Haití es un problema menos para las autoridades y el gobierno haitiano, porque es un plato menos que tienen que darle de comida. Y yo digo que no hay, eso se ha analizado, ni siquiera en la guerra de los Balcanes. Estamos hablando, señores, de cerca de 2 millones de inmigrantes. Y no voy a mencionar los 250,000 que se regularizaron, no. Estoy hablando de cerca del 20% de la población dominicana en estos momentos. El 20% de la población dominicana en estos momentos son inmigrantes. Y para colocarle un punto, una tilde a la I, son inmigrantes ilegales. Que aunque dentro de esta corriente del pensamiento hay gente que dice, no son ilegales porque el ser humano no es ilegal por sí. La ilegalidad te la da a ti cuando tú no adquieres ni tienes derecho. Y tú pierdes el derecho cuando tú entras de manera o fraudulenta o de manera sin autorización a un país. Eso implica una ilegalidad. Porque ahora hemos cambiado el término con los indocumentados. Entonces el concepto de indocumentados es que, bueno, yo llegué a Estados Unidos, soy un indocumentado. Y como llegué a los Estados Unidos, yo no violé leyes federales para entrar a los Estados Unidos. Yo no entré con un machete a los Estados Unidos, yo no me fui de polizón en un barco a los Estados Unidos, yo no crucé la frontera de manera ilegal por los Estados Unidos. Entonces, soy un indocumentado. Bueno, allá se suprimió ciertamente el término de ilegales por el de indocumentados. Pero es prácticamente lo mismo, porque tú eres un indocumentado, no un ilegal, pero de todas maneras tú no tienes derecho a nada. Salvo algunas concesiones ya de tipo humanitario, porque tampoco van a dejar morir a nadie de hambre. Hay alguna asistencia social para las personas indocumentadas. Hay estados en el que incluso ya le han dotado hasta de licencias de conducir, porque al estado les resulta mejor que un individuo que no está regularmente residiendo en Estados Unidos camine por las carreteras, porque lo que pasa ya es que para tú trabajar tú tienes que manejar en la mayoría de las circunstancias. Entonces, el que no puede conseguir una licencia de conducir, de todas maneras lo va a hacer,
y esa persona entonces representa un peligro para potenciales accidentes donde él va a lesionar a personas, y por no tener una licencia de conducir, entonces la persona lesionada no puede conseguir, por ejemplo, una retribución de las compañías de seguro y ese tipo de cosas. Entonces, por eso muchos estados han decidido mejor dotarlos de una licencia de conducir, entre otras medidas de carácter humanitario. Y estoy de acuerdo con eso. Pero cuando un estado te otorga a ti una licencia, por lo menos reconoce ya que tú tienes un derecho. Sí, por eso te digo. Entonces ya hay un requisito diferente. Aún cuando tú no estás regularmente viviendo. No, es que ya te documenta, porque se supone que si tú vas a sacar una licencia. Saben dónde tú estás y quién eres. Correcto, ya te documentan. Ya tú adquieres un derecho. Eso es diferente. Eso es diferente a cuando tú entras, que es el tema. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una franja importante de haitianos que entran día a día a la frontera. Otra franja importantísima, tal vez igual o mayor, entran con sus documentos. Y al entrar con sus documentos acá, que vienen con una visa o vienen con un permiso de trabajo, el estatus de ellos es totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Ese discurso del presidente de la República coloca en contexto la realidad que nosotros estamos viviendo en el plano internacional. Si el presidente lo que le ha dicho a la ONU, ustedes no son más que unos hipócritas, eso lo digo yo. Porque hoy ustedes están alarmados por lo que está pasando en Texas, tal vez por la repercusión que representa eso en términos mediáticos, pero sin embargo ustedes no están alarmados con la realidad que nosotros estamos viviendo, con el día a día de un conglomerado humano donde el 70% de su población vive bajo límite prácticamente de pobreza, donde hay familias que apenas comen 2 y 3 veces a la semana, que es una vergüenza no solamente para Occidente, sino para los propios Estados Unidos, que a pocas millas de su costa nosotros tengamos una nación como Haití con tantos niveles de precariedad, de inseguridad y sobre todo tantos problemas existenciales que tiene esa nación por una irresponsabilidad de un país que ha intervenido en tres ocasiones esa nación y que al final le da la espalda. Quiero felicitar al presidente Luis Abinader por su discurso y creo que fue un discurso valiente frente a la comunidad internacional. Llévatelo, Cundo.